Ahí está, vamos a explicar acerca de lo que es la tildación en casos especiales. Este es un tema que está en el libro, en la página 51 del libro de consulta, ¿no? Entonces, acá hay una lectura acerca de lo que es la ciudad peruana que ha sido elegida entre muchas ciudades como la más cool, la más bonita, la más interesante, ¿no? Entonces, ha empleado algunas palabras como la palabra, miren, vamos a ver acá, la palabra fácilmente, ¿no? La palabra es fácil, pero agradablemente, de rápido, rápidamente, de veloz, velozmente. La palabra fácilmente es una palabra compuesta según esta definición, ¿no? De palabras con tildación compuesta, estamos viendo. Y la palabra histórico-cultural. Acá en histórico-cultural, lógicamente, debería tilde la palabra histórico ahí, ¿no? Creo que había un error, pero estamos corrigiéndolo. Entonces, decimos que las palabras pueden, ¿no? Ser, o pueden agregarse términos, o pueden agregarse a terminación mente, o podemos separarlo por un guión. Entonces, ahí tenemos la palabra fácil y fácilmente. Entonces, la palabra histórico, histórico-cultural, socioeconómico también puede ser, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a sacar algunos ejemplos sobre lo que viene a ser, vamos a ver, lo que viene a ser la tildación de palabras en expresiones compuestas. Y tenemos la palabra que se ha formado, vamos a mirar bien. Esta palabra es tras y la palabra pies. Pies no lleva tilde, pero ¿por qué? Porque es una palabra monosílaba. Pero al formarse dos palabras, hay dos palabras en una y tenemos tras pies, entonces decimos que la terminación pies es más fuerte, sílaba tónica, y termina en S, entonces se convierte en una palabra aguda. Palabra aguda que termina en vocal o en S lleva tilde. Entonces ahí tenemos una palabra aguda. La palabra papamóvil, la segunda palabra, pues conserva la tilde, ¿no? Entonces ahí tenemos que papamóvil lleva tilde móvil, entonces conserva, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros decimos, por ejemplo, la palabra puntapié, ¿no? Es una palabra compuesta porque vamos a indicar aquí punta más la palabra, ¿no? Más la palabra pie, ¿no? Le tiró un puntapié. Pie no lleva tilde, vamos a ver, la palabra pie no lleva tilde, pero al formar estas dos en una sola, decimos punta pie. Entonces lleva tilde en la vocal fuerte, que es la E. Y así quedaría, ¿no? Entonces decimos que se va a conservar la sílaba tónica en la segunda palabra. ¿Está bien? En esta segunda palabra. Vamos a indicar, en esta segunda palabra se conserva la sílaba tónica. Y si termina en vocal o en NS lleva tilde porque es una palabra aguda. ¿Está bien? Entonces tenemos, primer caso, dos palabras que se unen y forman un solo término. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que estaría ya en la página 61, la página 62. Vamos a ver, página 62. Ahorita vamos a mirar, vamos a checar aquí y vamos viendo. A ver, primer caso, dos palabras que unen y forman un solo término, una sola palabra, valga la redundancia. Esta es dos palabras que se unen y forman, vamos a ver aquí, palabras a través de un guión, o sea, dos palabras formado por un guión. Tenemos el caso de histórico, que lleva tilde, porque es palabra esdrújula, y la palabra crítico, histórico crítico, o sea, hacer una crítica en la historia. Entonces tenemos que conservar la tilde, ¿no? Artístico literario lleva tilde, ¿no? También puede ser histórico económico o histórico cultural. En el ejemplo anterior hemos visto histórico, vamos a ver, escribirlo, histórico, histórico, ajá, vamos a borrar histórico, guión, cultural. Ah, pero guión es seguido, no es un guión separado, es una sola palabra, cultural. Miren, la segunda palabra no lleva tilde, entonces, tal como es, si la primera lleva tilde, se coloca la tilde. Se forman como palabras no independientes. Pero si la segunda no lleva tilde, le dejamos sin tilde, ¿no?
al revés, de repente lleva tilde solamente la segunda y la primera no, entonces la dejamos con tilde. O sea, va a respetar aquí la tilde de las palabras en forma independiente a través de un guión. ¿Está bien? Tenemos la palabra mente, por ejemplo, fácilmente, y la palabra útilmente. Acá conserva la tilde si es que la lleva. Pero si pongo la palabra, por ejemplo, vamos a otra palabra, que sería velozmente, la palabra veloz no lleva tilde. Entonces tenemos veloz, no lleva tilde. Y si agrego mente, se queda tal como es. ¿Ya? Ahora vamos a poner otra palabra. La palabra común. Común. Entonces lleva tilde en la U porque termina en N, es aguda. Y decimos comúnmente, entonces conserva la tilde. ¿Está bien? O sea, va a conservar la tilde si es que la lleva. Y si no la lleva, pues lógicamente no le colocamos tilde, solamente tal como es. ¿Ya? Tal como es. Se escribe tal como es, solamente le agregamos mente. Ya tenemos estas explicaciones. Y vamos a hacer otros casos especiales en lo que viene a ser, vamos aquí, las formas con los pronombres enclíticos. ¿Qué es enclíticos? En es dentro, o sea que va a ingresar este pronombre y se va a formar una sola palabra. Por ejemplo, de la palabra dido. Entonces, como termina en vocal, no lleva tilde porque es grave. Pero dáselo, ya acá se convierte, miren, en una palabra aguda, no es grave, tampoco es, conserva la sílaba tónica en este que era un monosílabo. Decía da, que se lo dé, entonces dáselo. Y ahí está el pronombre enclítico, que es el pronombre se y lo. No, dáselo, se convierte en, o sea, que se lo dé, dáselo. Entonces podemos agregarle estos monosílabos a los verbos. Entonces, por ejemplo, díselo, del verbo decir. La palabra dice no lleva tilde. Miren, la palabra dice no lleva tilde. ¿Ya? Pero si yo pongo, le agrego se y lo, la palabra se y la palabra lo, entonces sería ya otro término. Sería dice. Perdón, díselo, perdón. Le agrego lo nomás, le agrego lo. Entonces decimos, la palabra sería ya no dice, sino díselo. Es decir, ¿no? Sería lleva tilde, díselo. Y acá se forma una sola palabra, un verbo más el pronombre lo. Y esto conservaría, pues, ¿no?, la regla de tildación. No consideración, se agregaría o se considera la regla de tildación, que indica si la fuerza de voz va en la última, penúltima, antepenúltima, lleva tilde, porque ya se convierte en una palabra esdrújula. ¿Bien? Otra palabra más, última, la palabra, por ejemplo, a ver, cuenta. Cuenta la verdad. Ahora, si yo pongo la palabra cuéntamelo, ¿dónde está así la tónica? Ahí vamos a hacer. Cuéntamelo. Ajá, entonces que me lo cuentes, cuéntamelo. Acá se convierte también en una esdrújula. Entonces, acá solamente aplicamos la regla de tildación cuando agregamos estos monosílabos que son pronombres personales, agregamos a un verbo, al verbo. ¿Ya? Entonces tenemos los casos de tildación. Vamos a ver si hay otro caso o lo dejamos ahí, vamos a ver. Vamos a indicar a él. Expresión de compuesta. Este José María, no sé cómo es de unidad compuesta, pero eso no es la básica, ¿no? Hemos visto separados con guión, la anterior, unidos dos palabras directas que no usan guión, la terminación mente, conserva la tilde si es que la lleva, si no, no. Y aquí aplicamos en el caso de las esdrújulas, cuando realmente lleva la sílaba tónica en el último, penúltimo, antepenúltimo. ¿Sí? Esta ha sido la explicación, espero que hayan entendido y lo vamos a reforzar en clase.